El movimiento de las mujeres por el sufragio femenino. La lucha por el voto constituye una de las manifestaciones más significativas del movimiento que llevó a las mujeres de Europa y América del Norte a organizarse para lograr la emancipación de su sexo desde mediados del siglo XIX. Para estas mujeres no solo se trataba de conseguir un sufragio, sino de batallar por la igualdad jurídica y el derecho a la educación, el trabajo y a la administración de sus propios bienes. El movimiento no había sido causal ni repentino, una multitud de factores económicos, sociales, políticos y culturales había tenido que concurrir para que las mujeres empezaran a cuestionar su secular rol de hijas, madres y esposas, siempre necesitadas de protección del varón, denunciaran el estado de inferioridad en el que estaban y elaboraran propuestas para cambiar su situación. El nacimiento del movimiento sufragista se gesta en los Estados Unidos. Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton organizaron la Convención de Seneca Falls, reuniendo mujeres activistas al oeste de Nueva York, la cual consistió en discutir los derechos de las mujeres del 19 al 20 de julio de 1848. Las sufragistas británicas fueron mucho más radicales que las latinoamericanas. Sin embargo, España, Argentina y México presentaron movimientos revolucionarios fuertes y motivadores. En el caso de nuestro país, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres podíamos votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y gracias al movimiento encabezado por Elvia Carrillo Puerto, se convirtió en la primera diputada que tuvo nuestro país en 1923, sentando las bases para las futuras sufragistas mexicanas. Los primeros pasos hacia la conquista de derechos de las mujeres españolas se dieron con el sufragio pasivo, por el que las mujeres pudieron ser candidatas. Este derecho fue reconocido ya en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931. Esto permitió que las voces de tres mujeres, Victoria Kent, Margarita Nelken y Clara Campoamor, resonaran en el Parlamento español. La primera manifestó su negativa al voto femenino por la posibilidad de que las mujeres estuvieran condicionadas por la Iglesia o por el marido, pudiendo esto favorecer a partidos políticos conservadores y debilitar el sistema republicano. Por su parte, Clara Campoamor defendió arduamente el derecho al sufragio de las mujeres sin importar las consecuencias. La histórica conquista social arrancada por Campoamor y el movimiento sufragista, no obstante, tuvo consecuencias negativas para sus protagonistas. La propia Clara Campoamor, en su libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal, describe el aislamiento y castigo posterior que sufrió en su vida por parte de su partido y de otros diputados, porque no entendieron la defensa tan ardiente que ella hizo por el voto femenino. Francia fue uno de los países occidentales donde más tarde se reconoció el derecho al voto femenino. Hubertine Auclert y Madeleine Pelletier fueron las más encendidas defensoras de la causa, las que imprimieron más energía y voluntad al movimiento en el inicio del siglo XIX. Las sufragistas francesas protagonizaron más acciones mediáticas, interrumpieron en diversas ocasiones las sesiones parlamentarias y convocaron manifestaciones ilegales que terminaban en enfrentamientos. A propósito de las elecciones de 1908. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara la Ley 13010. Desde fines del siglo XIX, las mujeres argentinas venían luchando por la obtención de sus derechos cívicos, para que, en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires fuera elegida como sede del primer Congreso Femenino Internacional, donde se reclamó enérgicamente el derecho a las mujeres de votar. Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, quien se convirtió en la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto. En las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de 1919, lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional.
El 9 de septiembre de 1947 pudo sancionarse finalmente la Ley 13010, que establecía en su primer artículo: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.